Decisión 2014. Compartimos con nuestros seguidores en redes sociales la siguiente pregunta. ¿El tema de la pobreza está incluido en las agendas de campaña para el 2014? Escríbanos al hashtag Decisión 2014 y vamos a compartir su opinión con toda nuestra audiencia a lo largo del programa. De hecho, compartimos algunas de las respuestas que ya nos han llegado. Aníbal Fossati tuiteó: la desnutrición crónica infantil mide el retraso en el crecimiento. Afecta 19,1% de niños y niñas panameños. La pobreza en Panamá, 25,3%. Enrique Clark dice, debe. Además, no se trata solamente de obras. También queremos respeto y garantía de democracia y libertad de expresión. Juan R.Y. tuiteó, está contemplado en la agenda. Todos los candidatos lo contemplan. ¿Pero tendrá Panamá flujo económico para erradicar esto? Esas fueron parte de las opiniones emitidas por nuestros seguidores a través de las redes sociales. Y como cada 5 años, los panameños somos el blanco de toda clase de promesas de políticos que aseguran tener la solución a los problemas de la población, especialmente a los relacionados con la falta de recursos y de servicios básicos. Pero una vez en el poder, los más pobres vuelven a ser olvidados. Panamá alcanza cifras envidiables de crecimiento económico, pero como nos explica María Elena Barrios, mientras se invierten miles de millones en infraestructura, es poco lo que se invierte en la gente. La pobreza no es más que la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas. Las causas, consecuencias y manifestaciones son muchas y complejas. El ingreso es el principal medio para poder combatirla. Los especialistas traducen la falta de ingreso como una forma de exclusión social, incertidumbre frente al futuro y que constituye una marca esencial de la pobreza. Ese ingreso se obtiene del trabajo, pero muchos gobiernos sostienen que la responsabilidad de generar oportunidades de empleo corresponde únicamente al sector privado. Humildemente, trabajamos porque... En consecuencia, les restan importancia a la necesidad de adoptar políticas para disminuir la pobreza. Creen que el papel de las autoridades es invertir en millonarios proyectos, aunque estos no necesariamente se traduzcan en mejor calidad de vida del ciudadano. ¿Qué significa eso? Que generan pocos puestos de trabajo por la cantidad de dinero invertido. Hace 30 años atrás usted con $50.000 podía generar 10 puestos de trabajo. Hoy usted con $50.000 difícilmente genera un puesto de trabajo. Entonces eso evidentemente crea una situación que hace que el modelo no incorpore a las personas a ese proceso de crecimiento económico. Todo lo contrario, los va excluyendo. Si nos limitamos a ver solo lo que hay a nuestro alrededor, pareciera que aquí no hay pobres, porque Panamá crece. Pero hablemos de cómo se distribuye ese crecimiento. El economista Rubiel Cajar explica el método en el que se divide a la población en grupos de 10 y cada uno de esos grupos recibe el nombre de decil. Los datos más recientes nos indican, por ejemplo, que en el año 2008, el primer decil es el decil más pobre. Asumimos que son las personas que ganan $200 o menos, tienen ingresos de $200 o menos, me refiero a los hogares. El más rico, que está en el grupo de los más ricos de Panamá, gana 22 veces más ingresos que el que está en el decil más pobre. Una realidad de Panamá es que tenemos muchísima desigualdad y una brecha social sumamente marcada que a la larga es un peligro para la democracia y para la cohesión social. Se trata de la mala distribución de las riquezas de un país. Un grupo que cada vez tiene más dinero y otro que no cuenta con ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Un grupo que es cada vez mayor. Las decisiones de inversión definen también la lógica con la que uno ve el desarrollo y el crecimiento económico. Todos los años el gobierno panameño tiene aproximadamente, si vemos en las últimas cifras, 3.000, 4.000 millones de dólares para hacer inversiones públicas. Desafortunadamente, los 5 últimos gobiernos han utilizado esos recursos para hacer obras de infraestructura, no para la gente.
Según datos de la Contraloría General de la República, en 1996, año en el que, de acuerdo a Gajar, comenzó el proceso ascendente económico del país, el 43% del total de las riquezas que generaba Panamá o el Producto Interno Bruto era para los trabajadores y 37% para los empresarios. En el año 2012, el beneficio de los trabajadores pasó de 43 a 29% y el de los empresarios subió de 37 a 51%. En otras palabras, la estructura de distribución no solamente se descendió el ingreso de los trabajadores y aumentó el de los empresarios, sino que se hizo gravemente regresiva. Cuando vemos el tema, por ejemplo, de los impuestos, las diferentes reformas tributarias que hemos estado teniendo en Panamá, resulta ser que gran parte de la carga tributaria la cargan los sectores medios. La pobreza es un conjunto de factores y tiene muchas caras, dependiendo de cómo lo analicemos. El hambre probablemente sea la cara más severa de ese fenómeno social. Ignacio Rivera representa a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Panamá, la FAO, que ayuda a los países en desarrollo a modernizar y ampliar su agricultura, silvicultura y pesca, mejorar sus niveles de alimentación y nutrición y aliviar así la pobreza y el hambre. Son temas que son fundamentales para el desarrollo de la humanidad y como tales son situaciones que van evolucionando a lo largo del tiempo. No es lo mismo hablar de las condiciones de mercado hoy que hablar hace 10 años, el estado de la tecnología. En el caso de los niños, el hambre trae como consecuencia limitantes en el desarrollo físico y cognitivo, o sea, la capacidad de aprendizaje. Estas condiciones pues son vitales en esa etapa, en esa edad de las personas, porque pueden o facilitar o limitar sus capacidades en el futuro de incorporarse a una vida plena, activa, productiva y por tanto pues, que les den satisfacciones en muy diferentes necesidades. Mucha carretera, mucha inversión en infraestructura, poca inversión en la gente. Seguimos con una estructura familiar terriblemente afectada. Aquí solamente el 21% de los hogares son familias nucleares. Tenemos 40% de los hogares panameños donde las mujeres son jefas de hogar. ¿Y para qué usamos la inversión? No para mejorar la situación de la familia, la utilizamos para que le demos una bonita cara, que tenemos pasos elevados y mejoras para el mundo, pero hacia adentro estamos fregados. Está demostrado que los países que invierten en esos primeros años de vida han logrado no solo mejorar la nutrición de la población, sino los niveles de violencia, de natalidad y morbilidad y de deserción escolar. Cifras que se traducen luego en gastos millonarios para los países. Porque la desnutrición no les permitió desarrollar el cerebro y los costos en productividad, que es todavía más grave, que es ese ciudadano lento, que no produce, que todo el mundo dice que es flojo, pero que en realidad es un desnutrido de infancia. En Panamá nosotros tenemos un real, ese real son los recursos económicos que tenemos. El país tiene que tomar una decisión para qué va a invertir ese real. Le doy un ejemplo muy sencillo. El metro es una inversión de $2.000 millones. Va a modernizar el país, va a facilitar la vialidad, va a crear toda una serie de elementos, le va a dar una cara a la ciudad de Panamá, de una ciudad cosmopolita de primer mundo. ¿Pero a costa de qué? Yo con esos $2.000 millones pude perfectamente invertirlo en el agro y hacer una transformación profunda del sector agropecuario. El Consejo Asesor para la Primera Infancia, adscrito al despacho de la Primera Dama, desarrolla también un plan de política pública elaborado con la participación de organismos internacionales, ONGs y el gobierno para asegurarle a los niños sus derechos de salud, alimentación, educación y protección, desde la gestación hasta los 5 años. Según Susi Varela, todos debemos volvernos parte de la solución y preocuparnos por esas brechas y desigualdades. Entonces es un tema de que los candidatos se comprometan a invertir de verdad en esos primeros años de vida que, como te decía anteriormente, está demostrado
que es básico y esencial para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, cerrar brechas y desigualdades y formar a ese ciudadano productivo, creativo que queremos todos. Entonces, un conjunto de intervenciones, ¿verdad?, que no solamente es nutrición, sino también salud, educación de calidad para todos los panameños, para forjar entonces ese ciudadano de calidad que merece nuestro país. Todos los países que han apostado al desarrollo lo han hecho a partir de la formación de capital humano. En Panamá, sin embargo, se habla mucho de obras, pero obras de cemento, de concreto y de hierro. No son obras que están transformando a la gente, mejorando sus capacidades, por lo menos no en su totalidad. La encuesta de niveles de vida que por décadas realizó la Contraloría precisamente para medir esta realidad ya no se hace. Tampoco la encuesta de salud que, al igual que la anterior, se realizaba bajo parámetros internacionales. Para este trabajo periodístico solicitamos una entrevista con las autoridades a través de la Secretaría de Comunicación del Estado, pero no recibimos respuesta. Para los economistas consultados por TVN Noticias, lo más alarmante es lo que está sucediendo en un modelo de crecimiento en el que aparentemente todos estamos muy bien, pero la brecha entre el que menos tiene y el que más tiene aumentó 38 veces en los últimos 17 años, Eduardo. Es decir, que el modelo de crecimiento para lo que ha servido es para profundizar la desigualdad. En la última década se han registrado avances en la lucha contra la pobreza, se han incrementado las cifras destinadas a programas de intervención primaria a la población más vulnerable. La experiencia internacional ha demostrado que los subsidios son solo un primer paso y que las cifras de pobreza solo descienden cuando se realiza un abordaje integral del problema y participa todo el Estado junto a los ciudadanos, logrando que de receptores pasivos de ayuda se conviertan en protagonistas activos de su propio desarrollo. Todavía estamos huérfanos de estrategias y políticas públicas de estado de profundidad, de mediano y largo plazo, cuyo objetivo sea, además del crecimiento macroeconómico, el desarrollo humano en un medio ambiente en el que pueda finalmente florecer la vida. Se trata de una realidad que no podemos soslayar al momento de emitir nuestro voto en mayo de 2014, porque si desperdiciamos el actual ciclo de abundancia económica, la violencia y los problemas sociales que la pobreza causa, terminarán tocando la puerta de todos, seamos ricos o pobres. Bien, y así llegamos al final de este especial de Decisión 2014, Eduardo. Pobreza y desigualdad, por supuesto. Tendremos más entregas sobre temas que a usted le atañen para emitir su voto en la próxima elección. Y de hecho, mañana en Noticias AM tendremos reacciones sobre este especial. Que tengan una excelente noche.